con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. Mi nombre es César Campos y junto a Miguel Zavala estaremos a cargo de la conducción de este espacio. Jorge León Benavides permanece en Canadá en su calidad de presidente de la Cámara Peruano-Canadiense, luego de participar junto a Miguel en el PDAC, el evento minero más importante a nivel mundial. Qué gusto saludarte, Miguel. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo les fue? Muy bien, muy bien. Bueno, una presencia peruana bastante importante nuevamente, como todos los años, ¿no? Y bueno, que consolida nuevamente al Perú pues como un país minero con una expectativa muy grande ante el mundo, ¿no? Sin duda alguna, y nosotros acá a través de Rumbo Minero vamos a dar cuenta de las entrevistas, de los comentarios, las conexiones que se hicieron en Toronto, Canadá, durante este importante evento realizado desde el 3 al 6 de marzo pasado. El día de hoy, Miguel, tenemos invitados al expresidente de Petroperú y reconocido consultor en materia de energía y hidrocarburos, el ingeniero César Gutiérrez Peña, luego de que ya hemos transcurrido una semana en los anuncios generales, el cambio del directorio y las primeras medidas que se han tomado al respecto. Así es, César, y también tenemos la presencia de Iván Arenas, analista político y especialista en comunicación y minería, con quien vamos a tratar el tema, un tema que se ha hablado mucho estas últimas semanas, si es viable poder sacar adelante los proyectos Tía María y Conga. De todas maneras, muy bien. Vamos inmediatamente a darle pase a Gabriela Chicoma con las principales noticias mineras de la semana. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. La canadiense Bear Creek Mining, operadora del proyecto de plata Corani en Puno, presenta un informe técnico sustentatorio ante el SENACE para modificar el cronograma de actividades de dicho proyecto. Así, según la nueva programación, la minera tiene previsto iniciar los trabajos de construcción del proyecto de producción de plata en septiembre próximo. A partir de ese mes, necesitará 3 años para completar la construcción de Corani con una inversión de $603 millones. El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, confirmó que el lote 10 no retornará a Petroperú y apostarán por una licitación. El titular del MINEM había señalado que Perú Petro, conforme a su naturaleza, iba a decidir quién tomará las riendas de este lote. Mas ahora remarcó que la decisión ya está tomada y no se revertirá a Petroperú, pese a que consultoras como Arthur de Lidl y Columbus, contratadas por el gobierno para la reestructuración de la firma estatal, consideraron necesario que la operación más grande de Talara sea manejada al 100% por Petroperú para fortalecerla. Muchas gracias a Gabriela Chicoma por las principales noticias mineras de la semana. Como lo habíamos anunciado, nos encontramos con el ingeniero César Gutiérrez Peña, un reconocido consultor en materia energética, hidrocarburos y que presidió un buen lapso también la empresa estatal Petroperú. Ingeniero Gutiérrez, siempre un gusto tenerlo. Gracias, César, por la invitación. Hablando de su experiencia como presidente de Petroperú y solamente por empezar con una chanza sobre el tema, ¿a cuánto alcanzaba la cobertura de presencia de la distribución del combustible de Petroperú? Entre 50 y 52%. Hoy está en 21%. 50-52%, una lucha permanente con el único competidor que había en esa época, era Refinería La Pampilla. Hoy día las cosas han cambiado, aparte de Petroperú y La Pampilla hay 3 más de categoría mundial: ExxonMobil, Valero Energy y Marathon. Así que ya el mercado es mucho más complicado y Petroperú se ha reducido a 25%. 25%, porque uno en argumento de quienes han defendido a capa y espada la situación, pese a la evidencia del desastre financiero en el que está, que felizmente ya hablaremos sobre el proceso de recuperación, decía que lo más importante es esa presencia de Petroperú en los pueblos más olvidados y que la competencia privada no llegaría ahí. No es una falacia, ¿no? Porque primero hay como 740 estaciones de servicio identificadas con el nombre de Petroperú, propia una sola. Ya. Está en Quitos, expropiada al narcotraficante Tijero. Todo el resto son estaciones identificadas con Petroperú. Petroperú no es el propietario. Y así como Petroperú les vende en una zona remota, lo puede vender cualquiera. Y si en el extremo quisieras un precio preferencial, pues preferiría que le des un subsidio que cuesta una cantidad ínfima la cantidad de dinero que están pidiendo, ¿no? Bueno, ha transcurrido una semana desde que se ha
reajustado el directorio, la Junta de Accionistas, que ahora donde el Ministerio de Economía y Finanzas tiene mayor peso, ha determinado el nombramiento de ciertas personalidades, sobre todo el ámbito financiero. Otra queja que tienen algunos voceros, burócratas de Petroperú diciendo falta un petrolero, pero el tema esencial es financiero. ¿Cómo ha visto usted la propuesta de garantizar algunos empréstitos y algunos créditos que va a otorgar el Estado a la empresa Petroperú? Claro, yo siempre he dicho, cuando pones a petroleros hablan en miles de barriles, ¿no? Pero cuando llevas a financiistas salen millones de dólares, que se trata del caso. Estamos hablando de 8.000 millones de dólares de deuda, que es lo que hay que tratar. Por eso yo estoy completamente de acuerdo que el director es integrado principalmente por gente que viene del mundo de las finanzas. César, el ministro José Arista, el ministro de Economía y Finanzas, ha manifestado que podría verse una privatización parcial de Petroperú, pero que esto no sería de forma inmediata, teniendo en cuenta que todavía los números 2024 seguirían en rojo y que tal vez podría proyectarse para el 2025 o hasta el 2026. ¿Es posible privatizar parcialmente Petroperú o crees que esto ya debería pasar a manos directamente de privados? Mira, las cifras no están claras. La consultora que contrató Petroperú para su informe de sostenibilidad financiera, ¿qué es lo que dijo? Si miramos al 2032, que es un horizonte en el cual se venden 1.000 millones de dólares de bonos, vamos a hacer dos supuestos, le he dicho. Tus supuestos Petroperú, que son optimistas, hago el flujo de ingresos según tú y resto la deuda. ¿Cuánto sale? Menos 537 millones de dólares. Y la consultora le dice, vamos a hacer otro ejercicio con mis supuestos. Con mis supuestos no da 537 negativo, da 2.100 negativo. En esas condiciones, vender que vas a tener para seguir la empresa. Creo que hay que sanear cuentas y en función de eso pensar. Que en el 2025 va a dar utilidades, bueno, depende de lo que hagas en el 2024. No es tan fácil la tarea, hay despidos por hacer, hay cierre de ciertas operaciones de parte del oleoducto por hacer. Son cosas que tienen resistencia al interior con los sindicatos que no pesan mucho, pero sí temas sociales, ¿no? Temas sociales sobre todo por la zona del oleoducto. Entonces, dependerá mucho de lo que haga el 2024, no nos precipitemos que el 2025 anunciar que va a haber utilidades. Es una decisión difícil. Bueno, que van a tener que tratar de orientarlo. Lo más importante, y usted mismo lo ha dicho a través de diversos medios, a través de sus columnas también bastante leídas, respecto a la necesidad de saldar las deudas inmediatas, es decir, mejorar la calificación crediticia de Petroperú. Por eso hablábamos de la presencia de tanto economista y experto en temas de finanzas, porque hoy básicamente es ese el problema. ¿Cómo es el proceso que usted propone para que se pueda recuperar de alguna manera esta confianza crediticia internacional? Mira, la deuda total son 8.000 millones de dólares. 3.500 de corto plazo y más o menos 4.500 de largo plazo. Más o menos esas son las cifras, ¿no? Pero en el futuro inmediato y ya vencido, tienen 2.000 millones de dólares a proveedores, los que le venden petróleo crudo local o importado. Eso hay que sanearlo, porque mientras no sanees eso, tienes el peligro que tu proveedor ya no te venda. Y cuando el proveedor se pare, más allá que el daño al mercado, que tanto se especula, es el daño a Petroperú, porque Petroperú tiene que seguir operando e intentando tener margen para pagar deuda. Entonces, tienes que sanear la deuda de los proveedores. Lo que ha hecho el gobierno por el momento es dar 800 de 2.000, pero ahí faltan 1.200. Yo lo que proponía era, no le des plata, quema los gestores. Tú puedes cambiar el directorio, pero no puedes cambiar rápidamente todos los gerentes. No hay mucha gente que conozca, es un tema especializado. Entonces, ¿qué decía yo? Hay facturas por cobrar. Tengo una factura, me la deben pagar, ya está vencido, no me pagan. Como Estado te digo, ¿sabes qué? Te la canjeo por una factura 12 meses, pero garantizada por el Estado. Te doy la garantía a la factura por cobrar. Con eso puedes ir a la banca comercial y vendes la factura y tienes liquidez. Eso podría ser con los 1.200 restantes. Y saneas a los proveedores y puedes más tranquilo pensar qué haces en largo plazo, planificar las acciones que puedas hacer y que te pueda llevar un mejor futuro en el 2025. Los bonos que fueron colocados en el exterior a través de la... Eso es más complicado, Estás hablando de 3.000 millones de dólares de bonos en Nueva York y 1.300 millones de un crédito sindicado en España, garantizado por el gobierno español con una agencia de crédito de exportación. Bonos puede ser una recompra, pero eso hay que pensarlo. Yo diría, sanea en este momento tus deudas de corto plazo y luego miremos a largo plazo. Queríamos saber, tener tu opinión sobre el futuro de la refinería de Talara. Una de las tantas mentiras de Petroperú fue que esta ya estaba operando al 100% cuando esto no ha sido así. ¿Cuál debe ser el futuro de esta refinería? Y también quería preguntarte sobre el tema del papel que ha tenido
Perupetro en toda esta gestión de la asignación de los lotes, con Isabel Tafur a la cabeza, ¿no? Que se ve que es pro Petroperú. ¿Cuál debe ser también el futuro de la presidenta de Perupetro? Y el lote 10, agreguemos para que podamos redondear. Y muy rápido, mira, en el caso de la refinería, cuando se habla de plena capacidad hay que tener cuidado. ¿Ya? Yo ahí distingo dos conceptos. Estar preparado para operar sin restricciones, es decir, que todas las unidades que hay, unidades refinerías, unidades de servicios auxiliares, no tengan ninguna limitación para operar sin restricción. Y otra cosa es que la refinería procese los 95.000 barriles diarios de crudo. Cuando he revisado los documentos que Petroperú ha expuesto en el Congreso, el Consejo de Ministros, lo que prevé es no trabajar a 95.000. Versión de parte, 78.000 barriles por día. O sea, piensan trabajar al 82% de la capacidad. ¿Y por qué ocurre eso? Porque ellos necesitaban cerca de 34.000 barriles diarios de crudo ligero de talara que ya no hay menos. Entonces eso los obliga a trabajar menos capacidad. Entonces la capacidad de uso va a ser al 82%. Entonces hay que manejar dos discursos. ¿Tienes capacidad sin restricciones para operar? Hasta el momento no. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Vas a trabajar a plena capacidad los 95.000? No. ¿Quién dice? Usted mismo. Versión de parte de su propio documento presentado al Consejo de Ministros. Aunque el ministro Ariste dice que le mienten. De repente es menos los 78.000, la mentira. Y el tema de los lotes, yo creo que deben salir me pareció un despropósito que Petroperú o Perupetro le dé directamente los lotes a Petroperú. ¿Por qué? Porque esos lotes lo que tienen son producción declinante. Cuanto más declinen, peor para Petroperú. Le falta más crudo ligero para la refinería de Tarija y tendrás que importar. ¿Y en qué condición le ha dado Perupetro? Dice, transitoriamente por 2 años, pero sin ningún compromiso de inversión, con el cual va a escasear más. Y el lote 10, bueno, ahora salió pues una situación muy particular. Dice, lo voy a licitar, pero con una condición. El que venga a participar, que lleve a Petroperú como socio del 40%. Eso quita atractivo pues, a un postor, porque me estabas imponiendo una empresa que no tiene plata y voy a tener que ponerla yo como entidad ajena a Petroperú, va a poner todo el dinero. Entonces yo creo que lo que debe hacerse es licita y si Petroperú consigue un socio por su cuenta, que él se arregle a qué participación va y que compita con alguien que no tiene ninguna atadura. Pero eso es por la necesidad de caja, ¿no es cierto? Claro, sí, claro, pero digamos, en la medida que metas a Petroperú por tener caja, es el modelo boliviano, pues, ¿no? Me agarro la renta y no invierto nada en exploración-producción. Claro. Ese es el tema. Bueno. Ha sido un placer conversar con usted, ingeniero César Gutiérrez Peña. Muchísimas gracias por habernos acompañado y dado luces acerca de lo que puede ser el destino de Petroperú, hoy por lo menos generando alguna liviana expectativa de que se pueda hacer un... Al menos con los ejecutivos o directivos que han planteado, ¿no? Así es. Gracias, César. Gracias, Miguel. César Gutiérrez Peña, consultor en materia de hidrocarburos, energía y expresidente de Petroperú, estuvo aquí en Rumbo Minero. Vamos con Gabriela Chicoma, que tiene importante información. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del Perú del 2024, con 16 años de trayectoria. Haga negocios con el sector minero del Perú y América. Expomina Perú del 11 al 13 de septiembre del 2024 en el Centro de Exposiciones Jockey Lima. Portafolio de proyectos mineros del Perú por más de $53 millones y portafolio de proyectos mineros en América por $450 millones. Invierta con los líderes, participe de Expomina Perú 2024. Para mayor información, revise nuestra web www.expominaperú.com. Somos la marca de lubricantes que mueve al Perú. Desde las motos que recorren las calles, hasta las maquinarias que operan en las minas. Desde los autos que te llevan a tu destino, hasta los más veloces del mundo, que necesitan un rendimiento óptimo. Móvil está presente en todos los sectores, ofreciendo lubricantes de alta calidad que cuidan el desempeño de tus equipos. Porque tu motor necesita el mejor aliado para estar en las mejores condiciones. Móvil, el lubricante número 1 del Perú.